Hola, hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión sobre bases de datos y qué usar y cuál usarla en qué momento. Alejandro Flores nos va a estar apoyando el día de hoy, presentándonos este tema que seguramente muchos de ustedes encontrarán súper interesante. Vamos a empezar en 3 minutitos más para dar tiempo a que más personas se unan a la sesión. Esta sesión cabe mencionar que durará alrededor de 45 minutos, una hora cuando mucho. Vamos a estar también respondiendo sus preguntas, como siempre, en el panel de chat que se encuentra al lado derecho de sus pantallas. Entonces, por favor, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, ya sea relacionada al tema o de alguna otra cosa, estaremos equipo comercial y equipo técnico respondiendo sus preguntas dentro del chat. Algunas de ellas las responderemos en privado y otras de ellas las responderemos hacia todos, dependiendo del tipo de pregunta que se nos haga. Muchas gracias y empezamos en 3 minutitos más. Recuerden que esta sesión, junto con todas las demás sesiones en español, van a estar disponibles, o de hecho todas las demás ya están disponibles, dentro del canal de AWS Latam de YouTube. Entonces pueden entrar ahí y ver las sesiones anteriores y también en una semana o dos van a tener esta sesión también disponible dentro del canal de AWS Latam. Un minuto más y comenzamos. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Flores y bienvenidos a este webinar. Muchas gracias por estar aquí. En esta sesión estaremos platicando sobre algunos tips y guías que a ustedes les pueden servir para poder determinar
qué tipo de base de datos les puede servir para qué tipo de aplicación y qué tipo de propósito. Todo esto alineado a las diferentes opciones del portafolio de servicios que tiene AWS para ustedes y que les permite a ustedes alinear cada uno de sus requerimientos a cada uno de los servicios dependiendo de la necesidad. Es precisamente en esta sesión donde daremos estos tips que les pueden ustedes servir como guía y tomar en cuenta para poder determinar y elegir aquella tecnología que más se adecue a su escenario y a su ambiente. Y en lugar de estar platicando en esta sesión sobre temas generales al respecto sobre base de datos, me refiero a temas como qué es una base de datos relacional, qué es una base de datos no relacional, qué es una base de datos no SQL, o qué es una base de datos SQL, si tiene esquema, no tiene esquema, si es estructurado o no estructurado, realmente no va a ser el foco de esta sesión. Realmente el foco de esta sesión va a ser revisar los detalles de los requerimientos de la aplicación y entender e identificar el propósito de una base de datos. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros logramos alinear esta pareja de consideraciones, el propósito de una base de datos con los requerimientos de la aplicación, entonces tendremos una mayor certeza y una mayor visibilidad de que la tecnología de base de datos que estamos utilizando es la más adecuada para mi aplicación o para mi requerimiento. Entonces, realmente estaremos enfocándonos en entender el propósito de una base de datos y entender también o identificar los requerimientos reales de nuestra aplicación y con base en eso tratar de alinear correctamente la tecnología que más se adecue. Y cuando estamos hablando de este tipo de consideraciones a tomar en cuenta para base de datos, es importante tomar en cuenta e identificar consideraciones y propósitos alrededor de la estructura de nuestros datos, el tamaño y, por otro lado, la capacidad de procesamiento y de cómputo que requieran los mismos para poder trabajar en la aplicación o en el requerimiento. Y es precisamente cuando nos metemos a detalle sobre las diferentes estructuras que tiene nuestra aplicación al respecto, es decir, qué tipo de estructuras de datos hay, encontramos diferentes propósitos al respecto. Encontramos que de repente nuestra aplicación probablemente requiera un almacenamiento tabular y en este caso, cuando hablamos de un almacenamiento tabular, estamos hablando de que es más optimizado sobre almacenamiento de registros o grupos de registros y podemos poner un ejemplo de este tipo de almacenamiento que es registros de nómina, por ejemplo, ¿no? Donde se tiene que meter todo este tipo de datos de una manera tabular. Por otro lado, probablemente el propósito y la necesidad de mis datos sea un almacenamiento columnar, en donde aquí ya estamos hablando de que el tipo de dato que yo voy a estar guardando es porque lo voy a utilizar para hacer agregaciones, para hacer escaneos, para hacer uniones. Normalmente vemos este tipo de almacenamientos cuando hablamos de soluciones analíticas o cuando estamos hablando que los datos que voy a tener los voy a utilizar para temas de análisis. Pero también existen otros tipos de requerimientos como almacenamiento llave de valor. Y cuando estamos hablando de este tipo de almacenamientos es cuando yo tengo aplicaciones que me piden consultar vía una llave el valor asignado a esa llave o el valor que tiene unido a esa llave en específico. Y cuando hablamos de este tipo de almacenamiento llave de valor, estamos hablando de un comportamiento de ingesta muy rápida, ingesta masiva, pero también una consulta rápida, una consulta de baja latencia. Y aquí podemos encontrar diferentes ejemplos, entre ellos un tema como dispositivos de rastreo, por ejemplo, ¿no? Existe también otro tipo de almacenamiento de datos, almacenamiento por documentos. Y en este caso, aquí es normalmente este tipo de almacenamiento en donde se optimiza mucho para temas de indexado, para almacenar como tal un documento, ¿no? Podríamos poner como ejemplo el almacenamiento de registros médicos, donde yo guardo esa parte histórica de ese registro de un usuario como tal, lo guardo como un documento y no como un registro independiente, ¿no? Entonces, este es otro tipo de almacenamiento. Existe también almacenamiento
por grafos, donde aquí lo que se pretende es almacenar la representación de entidades con relaciones y que de esta manera yo realizo consultas sobre datos que están relacionados entre sí a través de estas entidades y a través de estos vértices o de estas acciones, ¿no? Y aquí podemos ver diferentes elementos también y diferentes ejemplos. Entre ellos podemos hablar de motores de recomendaciones o redes sociales incluso, donde tenemos, no sé, un usuario y ese usuario tiene diferentes amigos y también el usuario está relacionado con diferentes posts que realizó y luego ese post a su vez otro amigo lo reposteó, por ejemplo, o si estamos hablando de tweets, que un usuario puede tener varios tweets, entonces una relación de diferentes tweets que son entidades hacia otra entidad que es el usuario y luego esos tweets están relacionados con otros usuarios porque los retuitearon, etcétera. Entonces, almacenamiento de grafos es muy efectivo para este tipo de casos de uso, ¿no? Por otro lado, tenemos almacenamiento basado en el tiempo y aquí es cuando estamos hablando de que hacemos análisis o hacemos procesamiento de datos en secuencia. Y aquí podemos poner algunos ejemplos como telemetría, pero también existe otro tipo de casos de uso que es almacenamiento no estructurado, donde realmente aquí ya la información puede que venga sin una relación, sin una estructura tabular, sin una estructura columnar, sino realmente no tiene una estructura como tal. Y entonces aquí podemos ver diferentes casos de uso también, como almacenamiento de opiniones de usuario, logs de algún tipo de aplicación, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tener en cuenta este tipo de consideraciones, hablando de consideraciones de estructura, es importante determinar o identificar qué tipo de almacenamiento voy a necesitar para mis datos. Un almacenamiento tabular, un almacenamiento columnar o cualquiera de los otros mencionados anteriormente. Cuando hablamos del tamaño, de qué consideraciones a tomar en cuenta con respecto al tamaño, pues es importante identificar cuál va a ser la escalabilidad y cuál va a ser el requerimiento alrededor del tamaño de mis datos. Y aquí podemos tomar en consideración situaciones como cuál es el tamaño o si el tamaño de mis datos está limitado hacia un parámetro, hacia un estatus. Y por poner algunos ejemplos, podemos ver número de empleados, ¿no? Si yo lo que voy a estar guardando en mis datos son los números de empleado, pues yo sé que ese valor es un valor que se conoce, es un valor que sé el límite de eso. Yo puedo entender cuál es el número de empleados que existen en una compañía, por ejemplo. Entonces, yo puedo entender cuál va a ser el número límite de datos al respecto de empleados que yo voy a tener, ¿no? Si mi compañía tiene 300 empleados, yo sé que en mi base de datos o en mis datos voy a tener 300 registros o 300 datos de 300 empleados. Es decir, conozco el límite de mis datos. Pero caso contrario, cuando no podemos determinar cuál va a ser el tamaño, el límite total de mis datos, podemos poner ejemplos como número de sensores o dispositivos de IoT, en donde tenemos diferentes versiones y los sensores pueden incrementarse de la noche a la mañana y ahí yo no puedo conocer el tamaño límite de cuánta información y cuántos sensores voy a tener al respecto. Entonces, es importante tomar en cuenta si es posible determinar el tamaño o el límite total de datos que yo voy a estar almacenando o si no lo conozco como tal, ¿no? Por otro lado, hay que considerar si se requiere cacheo de los datos. Muchas veces hay información que se consulta más frecuentemente que otra y en ese aspecto pues podemos hablar de considerar algunas soluciones de cacheo que me permitan almacenar la información más frecuente en una capa de este estilo y la información histórica o de otro aspecto en otra capa diferente, ¿no? Aquí podemos poner un ejemplo de que se tienen datos de 10 años hacia atrás, datos de ventas de 10 años hacia atrás, pero que probablemente el requerimiento o el propósito de la aplicación es consultar los últimos 12 meses. Entonces, aquí probablemente una capa de cacheo funcione para estos últimos 12 meses y la demás información poderla guardar en otro tipo de almacenamiento. Por otro lado, tenemos o hay que considerar la retención que yo necesito de los datos. ¿Qué tantos datos yo voy a consultar al momento de leerlos? ¿Voy a consultar una sola fila al momento de realizar esa consulta o voy a extraer miles de filas al respecto en una sola consulta, ¿no? Es importante tomar en cuenta ese tipo de esquemas. Finalmente, en el tamaño hay que tomar en cuenta también cómo se va a comportar la información, si es información que se pueda almacenar de manera particionable o si es información que se tiene que guardar como una sola unidad o
de manera monolítica. Y aquí podemos ver diferentes ejemplos. Por ejemplo, almacenamiento y procesamiento de la ubicación de un auto es un dato particionable. Yo puedo particionar ese dato por ubicación geográfica del auto, ¿no? O un clúster de ubicación de autos basado en una zona en específica y cada zona es una partición diferente. Pero hay datos que no se pueden particionar, como por ejemplo el caso contrario, el tema de la nómina de una compañía, donde la nómina no tiene una partición natural o no es adecuado particionarla, puesto que se tiene que manejar como un dato único, ¿no? En los datos de nómina de todo lo que es mi organización. Entonces, hablando de este aspecto, de este pilar de consideraciones en términos de tamaño, hay que entender cómo se van a comportar los datos en este aspecto, ¿no? Por otro lado, si hablamos del pilar de cómputo, entender cómo yo voy a procesar esos datos, qué voy a hacer con esos datos también. Y aquí podemos hablar temas como considerar si voy a hacer funciones de cálculo. En este caso, ¿qué tipo de ejemplos puedo tener aquí? Voy a realizar sumas de todas las ventas de los últimos 12 meses, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, restas o voy a sacar el promedio. Es decir, entender qué tipo de procesamiento voy a hacer. Por otro lado, ¿cuál es el throughput que yo voy a estar utilizando? ¿Cuántos datos voy a estar yo procesando en un determinado tiempo, ¿no? Y aquí yo, por ejemplo, podría estar hablando de que a lo mejor voy a consultar y procesar millones de usuarios en un catálogo de productos por segundo. Entonces, ya estoy hablando del ritmo de procesamiento que yo necesito y de la cantidad de datos que yo voy a procesar en ese determinado tiempo. Por otro lado, podemos hablar de latencia, en donde es importante entender qué tiempo de respuesta yo necesito recibir de mi solución de almacenamiento que vaya a elegir y que se adecue a los requerimientos que tenga. Si yo necesito baja latencia en el tiempo de respuesta, hablando, por ejemplo, de obtener la ubicación de un auto en menos de 5 milisegundos, etcétera, pues es importante considerar eso, ¿no? Porque hay algunas soluciones de base de datos que me dan mayor tiempo de respuesta y otras que me dan menor, y es importante tener esto en consideración también cuando identifiquemos o cuando busquemos una solución de base de datos. Por otro lado, entender el ritmo de cambio de mis datos. ¿Qué tan frecuentemente se actualizan esos datos o cambian? Probablemente se borren, se actualicen, etcétera, ¿no? Y aquí podemos poner ejemplos como actualización de inventario, donde probablemente el inventario cambia todos los días y probablemente cambia incluso por hora. Entonces, es importante entender con qué frecuencia cambia eso. Caso contrario, con registros de ventas que nunca se actualizan, que a lo mejor una vez cerrada la venta, ya no se vuelve a actualizar el dato y entonces ahí la frecuencia de actualización es mucho menor. Entonces es importante considerar el ritmo de cambio también. Por otro lado, el ritmo de ingestión, con qué frecuencia yo voy a estar ingestando datos a esa base de datos. Y aquí yo puedo estar hablando también de ejemplos como nuevos registros de empleados agregados a la base de datos, nuevas ventas, con qué frecuencia se hacen esas ventas, cierres de mes, etcétera. Es importante identificar el ritmo de ingestión porque a final de cuentas para ingestar datos requiero de procesamiento y de cómputo para realizar ese tipo de tareas. Y entonces, con base en eso, vale la pena tomar en cuenta que tengamos bases de datos que sean flexibles y adaptables a cualquier tipo de carga. Y cuando hablamos de flexibilidad y adaptabilidad, nos referimos a también no solo al momento de desplegar o de crear nuestro ambiente por primera vez. Es decir, no solo decir, al inicio yo tengo este tipo de tecnología de base de datos, probablemente una tecnología relacional, pero probablemente conforme pase el tiempo los requerimientos cambien, mi aplicación cambie y entonces ahora requiera agregar o probablemente reemplazar, dependiendo de la necesidad, algún otro tipo de tecnología de almacenamiento, sea columnar o sea algún tipo de tecnología de almacenamiento de documentos, etcétera. ¿Por qué? Porque probablemente mi aplicación cambia o probablemente mi aplicación crece y le tengo que agregar nuevas funcionalidades. Y entonces aquí es cuando hablamos de tecnologías de base de datos que sean flexibles y que sean adaptables a cualquier tipo de carga. Y podemos hablar de algunos tipos de esquemas de propósito general, un tamaño que satisfaga a todos los demás, o hablar de un propósito en específico, donde tengamos una tecnología específica para cada propósito en específico, ¿no? Yo puedo determinar, decir, voy a usar una base de datos relacional para todo lo que es mi aplicación. Eso sería algún tema de propósito general, pero también existe algo que diga, yo voy a usar una tecnología específica para este módulo de mi aplicación y yo voy a usar esta otro tipo de tecnología específica de base de datos para este otro módulo de mi aplicación, etcétera, ¿no?
Y entonces aquí es cuando nosotros podemos hablar o hacernos esta pregunta de, ok, si yo ya tomo en cuenta o considero todos estos aspectos, tamaño, estructura, cómputo, entonces, ¿qué base de datos usar y cuándo? Y realmente no, para poder determinar esto, es importante también tomar en cuenta la administración de las bases de datos, es decir, cuánto tiempo voy a tardarme en construirla, cómo la voy a adaptar a mi aplicación, el tiempo de despliegue y provisionamiento de esta tecnología y por otro lado, la operación de esta tecnología de base de datos, seguridad, monitoreo, escalabilidad, alta disponibilidad, que son de alguna manera tareas satelitales a la necesidad y al requerimiento de una base de datos, pero que son importantes tomar en cuenta. Y entonces aquí es cuando nosotros, en vez de hacernos la pregunta de qué base de datos utilizar y cuándo, más bien hacernos la pregunta de qué bases de datos usar y cuándo. Es decir, existe una tendencia en donde ya una aplicación no se ata o no se liga a una sola tecnología de base de datos, sino al contrario, tratar de desacoplar y utilizar la tecnología que más se adecue a cada uno de los propósitos de mi aplicación en específico. Y con base en eso, alinear la tecnología que más se adecue. Y entonces aquí es cuando nosotros hablamos de esta nueva estrategia, una nueva estrategia que nos permita alinear diferentes tecnologías de base de datos que se puedan adaptar a cualquier tipo de propósito dentro de mi aplicación. Si un propósito específico que esté alineado también a una administración del servicio, que sea flexible y abierto y que se pueda adaptar a cualquier tipo de aplicación y tecnología y que de alguna manera también esté alineado a poder cumplir con la satisfacción del cliente. Y eso es parte de la alineación del portafolio de servicios de AWS. Eso es parte de nuestra estrategia de poder alinearnos a este tipo de requerimientos, a poder apoyar a los clientes en identificar cuál es el propósito específico de un caso de uso de la aplicación o de sus aplicaciones y poder apoyarlo a ayudar en este tipo de tips de elegir la mejor tecnología al respecto, ¿no? Por otro lado, dar dentro de nuestro portafolio un conjunto de soluciones que sean flexibles y abiertas a cualquier tipo de herramienta y de aplicación y siempre estar pensando por el cliente, no siempre estar pensando por las necesidades del cliente. Entonces, es parte de nuestra estrategia y es parte de lo que queremos buscar que los clientes tengan como beneficios y como valor en este portafolio de servicios. Y entonces, regresando a las generalidades, nosotros podemos entender también o podemos identificar que hay diferentes tipos de comportamiento de datos, hablando de datos operacionales y datos analíticos, donde aquí en el esquema operacional hablamos de que hay datos que son muy transaccionales, es decir, pocos datos, pero de mayor volumen, se hacen muchísimas operaciones por segundo, operaciones de escritura, lectura, donde podemos hablar ejemplos como sistemas de registro, administración de contenido, que son sistemas que están cambiando constantemente, pero también existen tipos de datos analíticos, donde aquí se hace análisis de grandes volúmenes de información en una sola operación. Caso contrario al operacional, donde tenemos grandes volúmenes de datos, pero múltiples operaciones también, ¿no? Y aquí tenemos una sola operación, pero grandes volúmenes de datos también. Entonces, aquí hablamos del análisis histórico de la información, podemos hablar también del procesamiento de los datos, que puede ser en un modo batch, es decir, procesar los datos en un periodo de tiempo, o analizar y procesarlos de un modo streaming, donde aquí conforme los datos van fluyendo y van llegando a mi aplicación, los voy ingestando al respecto, ¿no? Y por otro lado, análisis predictivo, donde con base en la historia de mis datos, yo hago una predicción del comportamiento de ellos para el futuro, ¿no? Con base en esta tendencia o cómo se están comportando históricamente. Si nos enfocamos al tema operacional, entonces podemos hablar que las cargas operacionales tienen como características generales que pueden adaptarse muy bien a temas de cacheo, a soluciones de cacheo. ¿Por qué? Porque son muchas operaciones en un determinado tiempo y muchas de esas operaciones son de lectura y entonces aquí podemos aprovechar soluciones de cacheo muy específicas. Por otro lado, son operaciones que requieren poco CPU, que probablemente son pocas filas y que muchas veces es una sola operación por petición.
se requiere baja latencia en el acceso, en muchas ocasiones también es de alto rendimiento y de alta concurrencia, ¿no? Pensemos en ERPs, en CRMs, que se alinean muy bien a este tipo de características generales de comportamiento, y por otro lado, que son aplicaciones de misión crítica, de alta disponibilidad, que son bases de datos o son aplicaciones que no pueden tener un downtime o una baja disponibilidad, ¿no? Normalmente este tipo de aplicaciones están bajo una solución de HA, de Disaster Recovery o algún tipo de solución de backup y restore. Y entonces, si es este tipo de comportamiento el que tiene este tipo de cargas operacionales, ¿qué tipo de dimensiones a considerar debo de tomar en cuenta? Hablando de las que ya hemos platicado anteriormente, que son estructura, tamaño y cómputo, ¿qué tipo de dimensiones son importantes a tomar en cuenta? Por un lado, el tamaño, es decir, considerar todo ese tipo de aspectos en la dimensión de tamaño, lo que veíamos, si son tamaños limitados, no limitados, si pueden usarse cacheo o no. Y aquí identificar también qué tipo de almacenamiento, si es un almacenamiento tabular o por filas, llave valor, documentos, si necesita de relaciones o no, si es particionable los datos que se estén almacenando, si son monolíticos, con qué velocidad voy a estar ingestándolos o voy a estar recibiéndolos, y también con qué velocidad se van a estar leyendo. Y por otro lado, cuáles son los requerimientos de ingesta que se van a estar necesitando para esta aplicación. Y entonces aquí, con base en este tipo de consideraciones de tamaño y de almacenamiento, determinar si lo que más me conviene es utilizar una tecnología de base de datos relacional, una tecnología de base de datos llave-valor, una tecnología de base de datos por documentos, o una tecnología de base de datos de grafos. Entonces, tomar este tipo de consideraciones me va a poder determinar o apoyar en decir qué tipo de tecnología de base de datos utilizar. Y es precisamente en este punto donde para cada uno de los aspectos AWS tiene un diferente servicio que los puede apoyar. Tenemos un servicio como Amazon RDS, Relational Database Service, y este servicio es un servicio administrado de base de datos relacionales. Y aquí este tipo de servicio de base de datos administrado es compatible o les permite crear una base de datos de diferentes engines de base de datos populares, engines como MySQL, Postgres, MariaDB, SQL Server, Oracle, y una tecnología de base de datos relacional propietaria de AWS que se llama Amazon Aurora. Entonces, con base en eso, ustedes pueden determinar si el requerimiento de sus datos, si el propósito de los datos es un comportamiento tabular muy relacional, entonces alguna tecnología como RDS con cualquiera de este tipo de motores de base de datos es algo que se puede adaptar mucho mejor para este tipo de requerimientos. RDS es una tecnología fácil de administrar, altamente escalable y es disponible y durable. Tiene diferentes funcionalidades que les permiten de manera sencilla definir esquemas de base de datos altamente disponibles en un esquema de una base de datos productiva y una base de datos pasiva o standby que esté al pendiente de, ante una falla en la base de datos productiva, hacer un failover automático sobre la otra base de datos. Entonces, les permite cubrir con ese tipo de requerimientos, y que por otro lado es una base de datos que ofrece tiempos de respuesta rápidos de baja latencia también. Tenemos servicios como DynamoDB, que es un servicio administrado de base de datos no SQL, rápido, flexible y que soporta estructuras de documentos y llave valor. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si parte de la identificación y de las consideraciones de mis datos es almacenar mis datos bajo un esquema de documentos o bajo un esquema de llave de valor, DynamoDB puede ser una buena opción al respecto, ¿no? Y esta base de datos de DynamoDB, que es administrable, es altamente escalable también, es decir, se adapta a las necesidades y a la demanda de tráfico con base en las necesidades, es capaz de crecer a millones de peticiones por segundo y es capaz de almacenar cientos de terabytes de datos como parte de la plataforma. Por otro lado, tiene un desempeño rápido y consistente por la capacidad que tiene de escalar rápidamente el servicio, es capaz de poder ofrecer un desempeño consistente y lineal independientemente de la demanda de tráfico que exista o si es alta o si es baja la demanda de tráfico, el desempeño que Dynamo puede darles es totalmente consistente. Si durante periodos de baja
demanda de tráfico, el performance que me da es un tiempo de respuesta de 3 milisegundos, y cuando incrementa la demanda de tráfico, quiero que se mantenga en 3 milisegundos. DynamoDB es una buena opción y permite escalar este performance y este desempeño independientemente de la demanda de tráfico. Es totalmente administrado, es decir, no hay ningún servidor que ustedes tengan que administrar. AWS administra los servidores, sistemas operativos, parcheo que hay, o la tecnología sobre la cual está corriendo DynamoDB, es algo que AWS administra por ustedes. Por otro lado, es un servicio altamente confiable, ¿no? Y cuando se requiere de hacer cacheo de datos, para esos datos de acceso frecuente en DynamoDB, Dynamo tiene una funcionalidad que es DynamoDB Accelerator o DAX, por simplificarlo, y prácticamente es un servicio administrado de caché en memoria de datos para DynamoDB. Aquellos datos que sean frecuentes y que requieran tiempos de respuesta de milisegundos a microsegundos, entonces DynamoDB Accelerator es una opción bastante adecuada. Pero ahora, si lo que yo requiero es un almacenamiento y un cacheo en memoria fuera de lo que es DynamoDB, fuera de lo que es una tecnología de base de datos no SQL, entonces puedo utilizar algo como Amazon Elasticache. Y Amazon Elasticache es un servicio administrado de almacenamiento en memoria que ofrece tiempos de respuesta de submilisegundos de latencia y totalmente compatible con tecnologías como Redis o Memcache, que son tecnologías de almacenamiento llave valor open source y que ustedes pueden utilizar también. Entonces, ustedes pueden crear un clúster de Elasticache con Redis o un clúster o un almacenamiento de Elasticache con Memcache, dependiendo de la necesidad. Y es un servicio de alto desempeño también para ofrecer cacheo en memoria. Esto es seguro. ¿Qué quiere decir con esto? Que ustedes pueden determinar qué tipo de necesidad de red existe para su aplicación, si el clúster de almacenamiento debe ser privado o debe ser público, ustedes pueden determinar eso. Es escalable también, les permite, dependiendo de si lo están trabajando bajo un esquema de clustering o no, les permite crear o incrementar el clúster, o si están hablando de un esquema que no es en modo cluster, sino es en un modo standalone, les permite generar esquemas activo-pasivo también, ¿no? Dependiendo de la necesidad. Tenemos también base de datos Neptune, que es un servicio administrado de base de datos para grafos. Si su requerimiento es almacenar datos en un esquema de relaciones entre entidades y vértices, entonces una base de datos como Neptune es una buena opción para este tipo de esquemas. Es rápido, escalable, es un servicio que liberamos prácticamente reciente, de manera muy reciente en nuestro último evento en re:Invent, es nuestro evento anual, que se lleva a cabo entre noviembre y diciembre de cada año. Entonces, en el último evento liberamos este servicio en Neptune y es un servicio para grafos, ¿no? Es totalmente confiable, fácil de utilizar, entiende lenguajes muy comunes y open source también para almacenamiento de grafos, como lenguajes como Gremlin o SparkQL. Entonces, ustedes pueden utilizar este tipo de lenguajes dentro de Neptune para poder interactuar con sus datos almacenados en la base. Y por otro lado, también es abierto, soporta Apache Thinkerpop y por otro lado, modelos de RDF también. Sumarizando un poco al respecto sobre las consideraciones a tomar en cuenta, el tamaño de mis datos, si es un tamaño limitado, no limitado, si tengo que almacenar llave de valor, documentos, o la información la tengo que guardar por filas o por grafos, o puedo particionarla, etcétera. Tomando todo eso que hemos visto anteriormente y considerando también las tecnologías de base de datos que hemos hablado en estos momentos, aquí podemos sumarizar en esta pequeña matriz ese detalle de cómo pueden ustedes elegir la mejor tecnología de base de datos alineada al propósito específico de su aplicación o de su requerimiento, ¿no? De tal manera que ustedes puedan hacer esa pequeña tarea de identificar cuál es el requerimiento de almacenamiento y con base en eso y alineando o consultando esta tabla o esta pequeña matriz que estoy mostrando, poder determinar cuál es la tecnología que más se adecua a mi requerimiento. Y pasando al otro esquema, que es donde hablamos de datos analíticos, donde el tipo de comportamiento es totalmente diferente al operacional, podemos ver que en cargas analíticas, las características generales
de los datos analíticos, en la mayoría de los casos es un almacenamiento columnar. Un almacenamiento columnar en temas de analíticos provee mejor performance en tiempos de respuesta de análisis y consulta de datos. Por otro lado, normalmente la información se guarda de manera particionada en un esquema analítico. Por otro lado, también se requiere de gran capacidad de cómputo, porque normalmente las consultas que se hacen son sobre grandes volúmenes de datos y por ende se requiere realizar el procesamiento de estos datos en tiempos de respuesta menores. Entonces, por eso es que se requiere normalmente grandes capacidades de cómputo en este tipo de esquemas analíticos. Por otro lado, la información se procesa en diferentes maneras. Una, en un modo batch o por lotes, donde yo agarro grandes cantidades de datos y las proceso en un determinado tiempo. Y por otro lado, el comportamiento es que se hacen grandes inserciones por una unidad de tiempo, por lotes, y no hago inserciones de manera independiente, es decir, no hago inserts, updates o deletes de manera independiente como lo vemos en un esquema transaccional, sino al contrario, yo agarro un conjunto de datos, millones de datos, y en una sola operación de inserción realizo todo este volcado de ingesta de datos hacia mi motor de almacenamiento. Entonces, es totalmente diferente el esquema. Y para este tipo de cargas, entonces, ¿qué dimensiones tengo que considerar? Tomar en cuenta si la ingesta de datos va a ser en un modo streaming o en un modo batch, cualquiera de los dos. ¿Qué requerimientos de latencia tengo? Es decir, por hablar de analítico, estamos hablando de hacer reportes de análisis, predicciones, etcétera, y entonces aquí hay que determinar con qué tiempo de respuesta yo requiero tener el resultado, la generación de este reporte de datos. Por otro lado, si los datos vienen ya limpios y estructurados, o si yo necesito procesar y darles una estructura a estos datos. Entonces, si requiero un proceso de TL o no requiere un proceso de TL. Por otro lado, si necesito un cómputo o requerimiento de hardware dedicado para ese aspecto, o si puedo usar tecnología serverless, es decir, sin servidores. Por otro lado, si son los datos activos todo el tiempo, o si ocasionalmente se accesan estos datos, o si tengo historia que ya es dato frío como tal, ¿no? Y por otro lado, el formato de estos datos. ¿Cuál es el formato que tienen estos datos? Si es un formato columnar en específico, son datos independientes, son enteros, son strings, etcétera. Es importante tomar en cuenta este tipo de aspectos. Y para este tipo de cargas analíticas también tenemos diferentes servicios que se adecuan a cualquier tipo de comportamiento y alineado a las dimensiones que tomamos en cuenta o que acabamos de mencionar. Tenemos un servicio como Amazon Athena, que es un servicio de consultas interactivo para analizar datos en S3 usando lenguaje SQL estándar. ¿Qué quiere decir esto? En muchas ocasiones los datos analíticos no requieren de pasar por un proceso de limpieza y transformación de datos. Son datos que ya vienen de alguna manera con una estructura. Y entonces, cuando tengo este tipo de datos, ¿para qué realizar un flujo completo de ETL de datos si ya los tengo de alguna manera estructurados? Es aquí donde Athena puede ser un buen caso de uso, donde los datos yo ya los almacene en este tipo de tecnología, en S3, por ejemplo, y teniendo ya los datos en S3, consultarlos directamente, ejecutando sentencias de SQL directamente sobre los datos que están ahí, ya sin necesidad de transformar los datos, de ingestarlos en un data warehouse, en una base de datos relacional, etcétera, para poder consultarlos, sino directamente me voy a la fuente de los datos, al repositorio donde están mis datos, en este caso en S3, y los comienzo a consultar directamente ahí. Entonces, ¿qué permite Athena? Realizar consultas instantáneas de los datos, ¿sí? Y tiene un modelo de precios muy granular porque ustedes pagan solo por la consulta ejecutada, solo por el query de SQL ejecutado es lo que ustedes van a pagar. Pagan realmente por ese query ejecutado y la cantidad de datos escaneados por ese query en específico. Entonces, no tienen infraestructura ociosa que no esté realizando nada. Por otro lado, también les permite interactuar con el servicio vía SQL estándar y también permite conectar sus aplicaciones desarrolladas in-house o personalizadas utilizando conexiones JDBC u ODBC. Soporta la lectura de datos desde la fuente, desde S3, en múltiples formatos como CSV, si los datos están en CSV, separados por algún carácter o delimitados por algún carácter. Por otro lado,
soporta JSON también, formatos columnares, Parquet, Org también los soporta, Avro, son algunos de los formatos que soporta, entonces es muy flexible en este aspecto, es fácil de utilizar también y también no requiere de ningún tipo de administración de sistema operativo, parcheo de datos, etcétera. El servicio de Redshift es un servicio totalmente administrado para Data Warehousing, es rápido y poderoso, es simple también este servicio y les permite procesar grandes volúmenes de datos de manera paralela y permite tener operaciones a gran escala. Como yo lo comentaba, muchas veces es complicado tener este tipo de infraestructuras en un centro de datos on-premise porque lleva tiempo tener el hardware para procesar esto. Entonces, tener la capacidad y una plataforma que permita crear un data warehouse de manera rápida en cuestión de minutos y que yo pueda empezar a insertarle datos para realizar análisis, es algo que habla de la agilidad y del valor que les podemos ofrecer a ustedes, ¿no? Por otro lado, el procesamiento en Redshift es muy rápido, utiliza tecnología de almacenamiento columnar, lo cual eficientiza las operaciones de lectura y de escritura. Y por otro lado, también trabaja bajo un esquema MPP, como ya lo comentaba, de Massive Parallel Processing. Es de bajo costo también, puede llegar a ser hasta un costo de $1,000 por año por terabyte almacenado en el Data Warehouse. Es escalable, ustedes pueden empezar con un Data Warehouse de gigas de tamaño y de ahí escalar el Data Warehouse hasta 2 petabytes de tamaño en Redshift. Entonces pueden empezar con algo muy pequeño y terminar con algo muy grande que se adapte a cada necesidad de su aplicación y de su negocio. Por otro lado, es seguro. Si ustedes por requerimiento interno de su negocio requieren que los datos estén encriptados, Redshift les permite encriptar los datos en reposo, es decir, al momento de estar almacenados ahí, pueden ustedes encriptarlos. Kinesis Analytics es un servicio que les permite procesar y analizar flujos de datos o streaming de datos en tiempo real y realizar consultas sobre estos streamings de datos con SQL convencional. Entonces, esta es una muy buena tecnología cuando se requiere hacer análisis de información tal cual como va llegando, ¿no? Imagínense que están recibiendo o están ingestando datos de redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, y ustedes requieren realizar análisis de datos o ejecutar consultas de SQL sobre los datos tal cual como están llegando, entonces ustedes pueden usar Kinesis Analytics para este tipo de aspectos, ¿no? Y hacer análisis de datos y presentar los resultados en tiempo real o semirreal, dependiendo de la necesidad, sin tener que esperar a que mi proceso de ETL se ejecute para poder procesar, transformar los datos, hacer el análisis, etcétera, sino conforme llegan estos flujos de datos, comenzar a ejecutar analítica sobre la información que estoy recibiendo y que ha sido ingestada en mi aplicación. Por otro lado, tenemos a Elasticsearch, que Elasticsearch es un servicio que permite desplegar un clúster de Elasticsearch de manera segura y que es un servicio que permite escalar este clúster de Elasticsearch. Elasticsearch es una tecnología open source de almacenamiento de datos también, de baja latencia, y el servicio de Amazon Elasticsearch lo que provee es reducir los esfuerzos operacionales al momento de crear clústeres de Elasticsearch. Entonces, les permite de manera rápida y segura desplegar este tipo de clústeres y es muy fácil de usar, muy fácil de crear, es totalmente abierto, es decir, las mismas APIs, la misma manera de interactuar con el servicio de Elasticsearch por fuera, es la misma manera de utilizarlo o de interactuar con el servicio de Amazon Elasticsearch. Soporta Logstash y Kibana, que son parte de las soluciones de esta empresa, de Elasticsearch como tal. Es seguro también. Ustedes pueden determinar si el acceso a este clúster debe ser público o debe ser privado. Y por otro lado, también es altamente disponible, permite generar clústeres de almacenamiento al respecto. Y nuevamente, así como lo hicimos con la parte de datos operacionales, para las cargas analíticas, pues tenemos esta matriz donde, tomando en cuenta esas dimensiones o consideraciones, es decir, si yo necesito ingestar de manera de streaming mis datos o si yo quiero hacer consultas muy instantáneas y muy ad hoc al respecto, o si requiere un procesamiento indexado de datos o baja latencia en el reporte y la generación de dashboard de inteligencia
de negocios, o si yo requiero un servicio en donde yo pague solo por la consulta ejecutada, etcétera, un servicio de data warehouse, o directamente consultar datos que están en un formato CSV, JSON, etcétera, pues aquí vemos esta matriz que les puede a ustedes ayudar a identificar del portafolio de servicios de AWS cuál es el que mejor se alinea al propósito o a la dimensión o dimensiones que ustedes estén tomando en cuenta para su aplicación. Y entonces ahí elegir si Kinesis es la mejor opción, dependiendo de si los datos deben de estar en streaming o no, si Athena para consultas ad hoc, para consultas sobre datos ya estructurados o semiestructurados, o Redshift para temas de data warehousing. Entonces, esta pequeña matriz también les puede ayudar a identificar si en la carga analítica requieren un comportamiento de cualquiera de estos servicios pueden adaptarse a cualquiera de estos propósitos o de estas necesidades. ¿Por qué elegir una sola base de datos o por qué casarnos con una sola tecnología de base de datos cuando puedo usar varias tecnologías que se adapten a cada uno de los propósitos de mi aplicación? Y aquí nosotros podemos ver un pequeño ejemplo donde, por un lado, a lo mejor use tecnología de Elasticsearch para toda la parte de análisis no SQL. Por otro lado, si requiero hacer análisis en tiempo real en mi aplicación, Kinesis Analytics, y almacenar los datos en servicios como S3. Si necesito hacer consultas ad hoc sobre esos datos que fueron ingestados de manera en tiempo real por Kinesis Analytics, si yo quiero hacer consultas muy ad hoc, puedo usar Athena sobre esos mismos datos, o si yo quiero ingestar esos datos también en un data warehouse, usar Redshift. Entonces, yo ya puedo empezar a ver que no es, ya la pregunta no es qué base de datos usar, sino qué bases de datos puedo utilizar para cada uno de los propósitos y para cada una de las necesidades de mi aplicación. Y entonces aquí, tal cual como piezas de Lego, ir tomando cada uno de los beneficios y de las funcionalidades de cada uno de los servicios que forman parte del portafolio de nuestra plataforma de AWS. Y entonces aquí vemos todo un dashboard de la plataforma de servicios de base de datos y analíticos que tenemos y que los pueden apoyar a ustedes desde lo que es movimiento de datos, es decir, si yo tengo que mover de datos de mi centro de datos on-premise hacia AWS, tener soluciones que me permitan hacer esa ingesta de datos, y AWS tiene varios servicios como Database Migration Service, Snowball, Snowmobile, Kinesis Data Firehose o Kinesis Data Streams para poder mover este tipo de información. Por otro lado, si queremos empezar a pensar en generar una estrategia de Data Lake, tenemos servicios como S3 que nos permitan ser el repositorio o la fuente de confiabilidad de mis datos que sea aquí, y que a partir de este Data Lake creado yo empiece a procesar y hacer análisis independiente o de manera granular, dependiendo de los datos que yo tenga almacenados en este lago de datos. Por otro lado, tenemos servicios como Glue para todo lo que es un servicio de ETL orquestado, totalmente administrable, y que me permite también catalogar mis datos, ¿no? Los datos que estén almacenados en este lago de datos. Y ya lo mencionábamos también durante esta sesión, dependiendo del tipo de carga de mis datos, si son cargas operacionales o cargas analíticas, tener diferentes tecnologías de base de datos como Aurora, como RDS, Elasticache, DynamoDB, Neptune, o del lado de las cargas analíticas, servicios como Redshift, EMR o Athena, Elasticsearch Service o Kinesis Analytics para poder hacer este tipo de procesamiento y almacenamiento de datos. Y finalmente, todo lo que tenga que ver con el consumo de estos datos que estén almacenados, ya sea por medio de reportes de BI o por herramientas de BI, pues servicios como QuickSight, ¿no? Que es una solución de BI, una herramienta de BI de AWS, totalmente administrable también, o servicios como SageMaker para hacer análisis predictivo de datos. Una vez teniendo la historia de mi información, de mis datos en estas fuentes, hacer predicción de estos datos utilizando tecnologías, modelos de Machine Learning y modelos de inteligencia artificial a través de esta solución o de este servicio de SageMaker. En resumen, el valor de nuestros servicios, de nuestro portafolio, es poder darles opciones con el fin de apoyarlos en resolver cada una de las necesidades de sus proyectos, independientemente del tamaño de ellos, sean complejos o sean no complejos o pequeños, o si tengan que ser robustos o iniciar con un tamaño inicial y de ahí escalar a hacer una aplicación enterprise. Tener esa capacidad y esas opciones
de servicios que puedan adaptarse a cualquier tipo de necesidad de datos también. Entonces, tratar de darles a los clientes este portafolio de servicios adaptable a cada propósito específico de las aplicaciones, que sean servicios administrables que les permitan a los clientes ahorrar esfuerzos operacionales, tecnologías abiertas que se puedan adaptar a cualquier tipo de aplicación y que, por otro lado, siempre cumplir con las expectativas de ustedes como clientes, ¿no? Siempre cumplir, ser la voz, escucharlos también sobre nuevas necesidades que tengan en el portafolio, que digan, oye, ¿sabes qué? Ya empecé a probar el servicio de Redshift o el servicio de RDS, pero esta funcionalidad me gustaría que lo tuviera cada uno de estos servicios, y entonces con base en eso apoyarlos a darles esas funcionalidades como parte de nuestro servicio, incrementar la cartera de opciones para ustedes, de tal manera que tengan una plataforma que les permita alinear e integrar cualquier tipo de aplicación y necesidad a cualquier tipo de tecnología que les podamos ofrecer como parte del portafolio de servicios. Cuando seleccione, a fin de recomendación, cuando seleccionen un servicio de datos, cualquier tipo de base de datos de las que ya mencionamos, hay que considerar las dimensiones que ya mencionamos también, tamaños, estructuras, cómputos, qué tipo de almacenamiento, columnar, tabular, por documentos, llave valor, etcétera. Identificar esas dimensiones y elegir la tecnología que mejor se adapte a cada uno de los componentes de la aplicación. Muchísimas gracias por su tiempo y pues bueno, creo que tenemos aquí unos 10 o 5 minutos para preguntas. Creo que hay preguntas ahí en el panel, en el chat. Tratemos de responder algunas de ellas. Aquí hay alguna pregunta sobre, ¿hay alguna consideración para base de datos HANA para aplicaciones de SAP? En el caso de SAP, la plataforma de AWS está certificada, y para el caso de HANA en específico, el servicio certificado es S2. Tenemos en S2 diferentes versiones de servidores con diferentes tamaños de memoria, ¿no? Para que se adaptan a las tecnologías de SAP HANA, desde base de datos con gigas de memoria hasta terabytes de memoria RAM, para poder adaptarse a lo que son los ambientes de SAP. La parte de, aquí preguntan si podremos explicar S3. El servicio de S3 es un servicio de almacenamiento de objetos en AWS. Es un servicio que permite almacenar datos de manera ilimitada. Ustedes pueden guardar cualquier tipo de dato en S3. Como yo lo comentaba, es un servicio de almacenamiento de objetos. ¿Y qué es un objeto? Un objeto se considera cualquier tipo de dato. Es cualquier tipo de dato que se considera un objeto y tiene metadatos ese objeto. Metadatos como su nombre, como su tamaño, la ubicación donde está guardado y el tipo de, y que tiene guardado un contenido. Entonces, si yo guardo un archivo de música, por ejemplo, para S3, ese archivo de música es un objeto que tiene metadatos, tiene un cierto tamaño, tiene ciertos headers, tiene un nombre y guarda un contenido. Ese contenido es totalmente transparente para S3. Si yo guardo un archivo de Excel, también lo considero un objeto cualquiera que tiene un contenido y que tiene metadatos. Es decir, para este tipo de almacenamientos, todo lo que se guarda son datos, independientemente del tipo de contenido. La ventaja que tiene S3 es que ustedes tienen un servicio de almacenamiento ilimitado, y que, por otro lado, el pago es el pago por uso al respecto del servicio. Hay otra pregunta sobre quién realiza la configuración de cualquiera de las bases de datos, sobre todo hablando de este tipo de servicios administrados como RDS, DynamoDB, Redshift. Toda la que es la administración y configuración de la base de datos la realiza el cliente, el usuario. Si es un DBA, el DBA se encarga de configurar parámetros de esa base de datos, crear toda la definición de los esquemas de sus bases de datos, realizar store procedures, por ejemplo, índices, si estamos hablando de un esquema relacional, base de datos columnares también, o data warehouse también, la definición del esquema del data warehouse. Todo eso son tareas que un DBA o que del lado del cliente se realiza, ¿no?
Hay una pregunta sobre cuáles son las opciones para migrar base de datos SQL y Oracle que están on-premise a AWS. Como ya lo comentábamos del portafolio de servicios, tenemos diferentes servicios. Voy a regresarme a esa parte del slide. En la capa de hasta abajo de este diagrama tenemos servicios como Database Migration Service y DMS como tal es un servicio de AWS que les permite tomar datos del lado de una base de datos on-premise, sea Oracle, SQL Server, MySQL, MariaDB, etcétera, migrarlos hacia una base de datos en AWS, ¿no? Es un servicio que toma los datos y que los inserta hacia una base de datos que esté guardada en AWS. Ahora, también existe la opción de que los clientes generen dumps de sus datos, es decir, desborden sus datos a texto plano, y una vez que desborden los datos a texto plano, transferirlos a AWS a lo mejor en S3 y de S3 crear una base de datos en AWS que lea ese dump de datos y lo restaure o lo cargue en la base de datos que hayan creado en AWS. Entonces, existen diferentes maneras para poder migrar este tipo de datos. Aquí viene otra pregunta de si tengo una RDS de producción y quiero realizar consultas masivas recurrentes, ¿qué recomiendan? Redshift. Realmente aquí es parte de lo que comentábamos de identificar qué tipo de comportamiento se va a realizar en la consulta de los datos, ¿no? Como lo comentábamos aquí, Redshift es un buen servicio para todo lo que son consultas analíticas, consultas de grandes volúmenes de datos también y que requieren de hacer cruces o uniones de diferentes datos en diferentes tablas. Redshift puede ser una opción dependiendo de si el tipo de consulta que se va a realizar es analítica o no. Cuando se dice análisis o lectura de datos masivas recurrentes, pueden ser diferentes comportamientos. Puede ser que yo esté leyendo, haciendo no sé, 10,000 operaciones de lectura por segundo y que estas operaciones son yo leo un registro a la vez, pero es masiva porque estoy leyendo miles de registros en miles de operaciones por segundo. Entonces, y eso lo hago de manera recurrente. Eso sería un esquema transaccional y ahí RDS sería la mejor opción. Pero si yo lo que estoy haciendo estoy generando reportes analíticos donde yo hago consultas masivas de datos, pero de manera recurrente también, entonces ahí es un esquema de carga analítico y probablemente Redshift pueda ser una mejor opción. Entonces depende mucho de las consideraciones y del propósito de mis datos. Aquí hay otras preguntas también. Una base de datos con SQL Server 2014 Enterprise Edition, ¿es posible migrar procedimientos almacenados también? Sí, sí se pueden migrar procedimientos, Store Procedures, es posible migrarlos a AWS. Como lo comentábamos, tenemos servicios, RDS puede ser capaz de crear una base de datos con SQL Server, ya sea estándar o Enterprise, y la manera de ingestar datos y la creación de Store Procedures es de la misma manera. Incluso la administración puede ser también a través de la misma herramienta SQL Server Management Studio, entonces es de manera transparente también en ese aspecto. Preguntan aquí si se pueden hacer respaldos nativos SQL y poder montar en RDS esos backups. Depende de la tecnología de base de datos, o sea, si son base de datos SQL Server, se pueden generar respaldos .back y esos respaldos .back restaurarlos en RDS. Si es MySQL, con MySQL se pueden hacer dumps de MySQL y restaurarlos allá. Con Oracle se pueden hacer descargas con RMAN o Data Pump y migrarlos a AWS. Entonces, depende del motor de base de datos. Preguntan aquí, ¿qué herramienta debo usar para migrar base de datos SQL Server a Postgres de AWS? De entrada, yo recomendaría Database Migration Service. Es un servicio que es totalmente agnóstico a la tecnología y que precisamente Database Migration Service permite hacer migraciones homogéneas o heterogéneas. Cuando yo digo homogéneas es porque permite migrar datos de la misma tecnología de base de datos a la misma tecnología, es decir, de un SQL Server a un SQL Server, de MySQL a MySQL, pero también Database Migration Service permite migrar datos de manera heterogénea. ¿Qué quiere decir? De un SQL Server a un Postgres,
de un SQL Server a MySQL. Entonces, Database Migration Service podría ser una buena opción. Habría que analizar el caso de negocio, la base de datos como tal, para determinar la mejor estrategia. Pero un buen punto de partida puede ser Database Migration Service. Aquí hay una pregunta sobre si hay algún tamaño límite de creación de una base de datos en RDS. Sí, existen diferentes tamaños, dependiendo de la tecnología de base de datos también. Por ejemplo, SQL Server, Oracle, etcétera, tienen un tamaño máximo de base de datos. Si mal no recuerdo, SQL Server era 4 terabytes, creo el tamaño máximo, o 16 o 6 terabytes, realmente no lo recuerdo. Como tal, para cada uno de los motores de base de datos no tengo el dato específico. Lo que les puedo comentar es que sí hay un tamaño límite para todos ellos, y eso lo podemos encontrar en la documentación de AWS. Toda nuestra documentación es pública y ahí podemos encontrar cuál es el tamaño máximo que se puede tener en una base de datos dependiendo del motor de la base de datos. Aquí preguntan también, ¿se pueden instalar instancias de Amazon Aurora de forma local? Amazon Aurora corre solo en AWS, y las ventajas de Amazon Aurora, a diferencia de las bases de datos relacionales convencionales, es que es un paradigma y una arquitectura totalmente diferente. Aurora nació para ser una base de datos relacional, pero que aproveche todas las capacidades de la nube. Y por capacidades de la nube es escalabilidad horizontal. Entonces, Aurora trabaja sobre una arquitectura de clustering, de escalamiento horizontal, a diferencia de las bases de datos convencionales que tradicionalmente nacieron con un escalamiento más orientado al tema vertical en lugar del horizontal. Existen algunas tecnologías que permiten hacer clustering, como Oracle RAC, que permite hacer un clúster de la base de datos y escalar horizontalmente, etcétera. Pero realmente el nacimiento de las bases de datos relacionales tiene una escalabilidad más orientada al tema vertical, y Aurora precisamente nació como una base de datos que aproveche todas las bondades de la nube, toda la flexibilidad en la nube. En Aurora ustedes pueden crear una base de datos de hasta 64 terabytes, si mal no recuerdo, en una sola base de datos. Está orientada para también soportar aplicaciones y workloads enterprise. Ustedes pueden crear una base de datos de Aurora con MySQL o Postgres. Son compatibles, entonces incluso podrían migrar una base de datos de MySQL a Aurora con MySQL, y podría ser de manera transparente también, sin necesidad de cambiar la aplicación o algún tipo de codificación de la aplicación también. Y bueno, para finalizar, vamos a hablar de cómo escalan las ofertas de RDS en términos de disco, de RAM, de CPU, tomando en cuenta si se migra una app y que está mal diseñada. Como lo comentábamos, en RDS, dependiendo del motor de la base de datos, es como se escala, pero normalmente es un escalamiento vertical, en donde yo puedo agregar más CPU o más memoria RAM a la tecnología de base de datos que yo tenga. Muchas veces las maneras de escalar las bases de datos también es agregando capas de caché de memoria para reducir la cantidad de operaciones de lectura, por ejemplo, hacia la base de datos final. Entonces, hay capas como ElastiCache para hacer cacheo de operaciones de lectura pueden funcionar, y de esa manera le quito carga a mi base de datos relacional. Por otro lado, también lo que se puede hacer es generar base de datos réplicas y de solo lectura, es decir, de mi base de datos maestra yo puedo crear una base de datos de lectura, y entonces a nivel de mi aplicación decir que aquellas áreas o módulos de mi aplicación que hagan solamente operaciones de lectura, atenderlas desde la réplica de lectura en lugar de la base productiva. De esa manera le desbordo, le quito carga o le quito intensidad a mi base de datos de producción, y yo puedo generar varias réplicas de lectura que me permitan de alguna manera distribuir la carga de mi aplicación hacia toda esta capa de datos y de base de datos. Bueno, pues muchas gracias. Espero haya sido de interés esta sesión para ustedes. Les agradezco su tiempo en este webinar.
y estén atentos a los próximos webinars que vamos a tener por el resto del año. Gracias, Alex. Muchas gracias por tu participación en esta sesión. Creo que fue muy interesante para todos ver los tipos de bases de datos que tenemos en AWS administradas, tanto relacionales, no relacionales, estructuradas, de grafos, etcétera, de caché, etcétera. No pudimos alcanzar a responder todas las preguntas, vamos a estar unos minutos más respondiéndolas. Por acá el equipo de administración del webinar nos va a ayudar a poner un par de preguntas para ustedes. Les agradecemos mucho su respuesta. También les agradecemos que se hayan unido a nosotros en esta hora de sesión para conocer más sobre bases de datos dentro de AWS. Recuerden que tanto la presentación va a estar en SlideShare como el video de la grabación de esta sesión va a quedar disponible en el canal de AWS de LATAM. Entonces, muchas gracias por su participación y esperamos escucharnos pronto nuevamente en otra sesión de Digital Days de Amazon Web Services de Latinoamérica. Gracias, excelente día.